días a todos. Quiero desde luego hacer una cordial bienvenida a esta reunión y platicarles un poquito acerca de todo este proyecto de Plan Nacional de Falla Cardíaca que queremos invitarlos. En realidad, esta reunión es una invitación cordial a participar en este plan y explicarles los objetivos, los motivos que nos llevaron a ello y las estrategias que hemos planteado para poder tener por primera vez en México una acción coordinada con todos los estados de la República para la atención del primer, segundo y tercer nivel del paciente con falla cardíaca. Quisiera empezar solamente contándoles una anécdota que nos sucedió y que es algo muy representativo de lo que vemos en México. Debo de empezar diciendo que, y como ustedes bien saben, en México no contamos con una estadística continua de nuestra problemática en pacientes con falla cardíaca. Si nosotros extrapolamos nuestro conocimiento en el mundo, es una de las primeras causas de muerte. Todas las cardiopatías van a terminar en falla cardíaca. Como ustedes saben, ha habido grandes avances en áreas de la cardiología que ha permitido que el paciente tome un curso crónico de esa enfermedad. Y dicho sea de paso, por ejemplo, estamos hablando del infarto agudo al miocardio, que pues actualmente ya hay estrategias nacionales para la reperfusión temprana y cada vez tiene mayor impacto. Esto hace que los pacientes sobrevivan al infarto y que tomen un curso crónico. Sin embargo, al final terminan con falla cardíaca crónica, agudizada, y terminan muriendo por la falla cardíaca. Esto nos llevó a hacer un diagnóstico inicial. Hace 2 o 3 años reestructuramos la clínica de falla cardíaca. Debo de decir que la visión del instituto era básicamente atender los pacientes que ustedes refieren que nosotros tenemos para dar la mejor atención posible. Sin embargo, en este diagnóstico que hicimos hace 2 o 3 años, vimos que la prevalencia de la enfermedad en urgencias era muy alto. Casi del 60% de los ingresos al servicio de urgencias padecían algún tipo de falla cardíaca. Y cuando tratamos de analizar el impacto de la estrategia que nosotros teníamos como hospital de tercer nivel, y esto incluye no solamente evidentemente manejo farmacológico, sino estrategias de reperfusión temprana, estrategias de asistencia ventricular, estrategias incluso de trasplante, vimos que estos pacientes, a pesar de este esfuerzo, tenían una tasa de mortalidad del 22%. Entonces, en un análisis general y de las características de estos pacientes, llegamos a la conclusión que nosotros llegábamos tardíamente, tan tardíamente que era poco lo que podíamos hacer. Y si bien había muchos casos de éxito, desde luego esta mortalidad está muy por arriba de los estándares de calidad a nivel internacional. Entonces, analizamos todo esto y la verdad es que tenemos que empezar a trabajar en grupo con todos los hospitales de primer, segundo nivel. La detección temprana es absolutamente indispensable. El manejo oportuno, la homologación de criterios en cuanto al diagnóstico y tratamiento también son importantes. O sea, no es suficiente tomar las guías de práctica clínicas americanas y europeas y tratar de implementarlas cuando no se regionalizan, no se homologan y no se tratan de aterrizar en nuestra realidad. Entonces, nosotros desde hace 2 años hemos estado estableciendo un plan estratégico para que entre todos ustedes y nosotros mismos podamos dar un diagnóstico oportuno y mover esa tasa de mortalidad tan importante. Ahora, esta es como no tenemos estadística, recientemente hubo un posicionamiento de falla cardíaca, que es muy valioso. Sin embargo, es una fotografía parcial, que me parece que tenemos que ampliar para tratar de establecer la información necesaria que permita al Senapres, a los órganos federales, establecer políticas de salud diferentes en cada región, pero finalmente efectivas.
Entonces, lo que queremos hacer ahorita es dar un panorama general de lo que es la falla cardíaca en México, de los pocos datos que tenemos, pero que, pero que son muy ciertos. Eh, Mostrarles el Plan Nacional de Falla Cardíaca, que básicamente se trata de fomentar el desarrollo de clínicas de falla cardíaca, y quisiera ser muy enfático en esto. Primero, no se requiere de más recursos de los que ya tenemos, porque en realidad se trata de organizar, de homologar y organizar nuestra atención al paciente con falla cardíaca. Este, no se requiere más que del interés de la gente. Nosotros podemos, y la idea es que nosotros podamos tutelar, ayudar, coordinar, y con una dirección bidireccional, una comunicación bidireccional, desarrollar estos grupos en los hospitales de primer, segundo y tercer nivel. Nos ponemos a sus órdenes. Este es uno de los primeros programas que el instituto trata de hacer llegar a la población en general, y creo que los actores principales son ustedes. No, nosotros desde luego pondremos nuestra experiencia en el manejo del paciente con falla cardíaca, podremos asesorar, recomendar la formación de grupos de trabajo, que ustedes verán será una atención eficiente y que reducirá los internamientos, los fallecimientos y mejorará la calidad de vida del paciente. Nosotros, junto con ustedes, trataremos de regionalizar, homologar el manejo internacional de la falla cardíaca, y cuando se requiera, desde luego, tener mecanismos de referencia y contrarreferencia al instituto. Nosotros tenemos, bueno, tenemos una clínica avanzada de falla cardíaca en donde nosotros podemos ofrecer asistencia ventricular, pacientes con trasplante cardíaco, y ¿por qué no? La verdad, aspirar a tener una red de apoyo al paciente con falla cardíaca como dentro de los mejores del mundo. Y créanme, no se requiere de tener grandes inversiones, es más organización, homologación, comunicación, y, y esto va más allá de cuestiones institucionales o políticas. El objetivo es básicamente el bienestar del paciente. Nosotros, analizando cuáles han sido los fracasos que en el mundo han tenido para que estos proyectos no sean exitosos, hemos llegado a varias conclusiones, y sobre esto, a lo largo de estos 2 años, hemos establecido o esgrimido estrategias, sobre todo para el apego del paciente. El apego es tal vez uno de los factores más importantes que determina el éxito de este tipo de programas. Pero para para tener un buen apego, no solamente se requiere de decirle al paciente, tú tienes que tomar estas 5 líneas de manejo porque vas a tener mejoría de vida. No, se requiere establecer grupos que hagan consciente al paciente el alto riesgo de mortalidad, que se le informe que existen estrategias, y que ya sea que en algún lugar utilicemos manejos muy sofisticados de falla cardíaca, pero también créanme que en algunas regiones con bajo poder adquisitivo podemos eficientar las 5 líneas de tratamiento que han demostrado prolongar la esperanza de vida del paciente con falla cardíaca. Y esto lo podremos hacer juntos. Nosotros tendremos no solamente estrategias para el apego, como a continuación les presentaremos una aplicación que pondremos a su disposición para que el paciente tenga la posibilidad de ingresar sus biométricos día con día y tener un registro vivo en donde ustedes, antes de que llegue el paciente, puedan saber cuál ha sido su trayectoria en cuanto al manejo de la falla cardíaca, en cuanto a los síntomas, en cuanto al apego al medicamento, en cuanto al peso, etcétera. Y ya incluso este tipo de herramientas nos podrá mandar alertas de que si un paciente en cierta circunstancia
en 2 o 3 días ganan 4 o 5 kilos, pues esto no es más que agua. O bien no se toma sus medicamentos, los diuréticos, o bien toma incremento en el ingesto, en la ingesta, y podremos nosotros intervenir antes de la propia consulta. Cuando llegue el paciente a la consulta, nosotros podremos tener con los programas que nosotros diseñamos a lo largo de estos años y que pondremos a su disposición, saber exactamente cuál ha sido la trayectoria de la evolución de la última consulta a la próxima. Perdón. Y entonces poder establecer tratamientos muy eficientes. Pero esto también va de la mano con cursos de capacitación en donde quiero enfatizar mucho, esto no es solamente la tutela del instituto, esto es una estrategia que en conjunto podemos determinar ustedes y nosotros para poder dar las guías de manejo que se puedan implementar. Ahora, en casos difíciles, en casos complejos, que ha habido en diferentes lugares, podemos discutir por videoconferencia los centros interesados. De hecho, tenemos un plan de capacitación al nivel que ustedes deseen. Y al referirme a ustedes, no solamente, desde luego, no hablo solamente de cardiólogos, estoy hablando en realidad más bien de aquellos médicos que entusiastas de la falla cardíaca manejan a estos pacientes. Son gente de medicina interna, de urgencias, de terapia intensiva. Esto es algo muy importante porque podemos homologar. La detección temprana es para nosotros absolutamente indispensable, por lo que yo les mencionaba hace un momento. Cuando nosotros, aunque nosotros implementemos terapéuticas muy costosas, vanguardistas, pero si el paciente nos llega en estadios muy avanzados de falla cardíaca, tarde o temprano, y más temprano que tarde, les va a ir mal y la mortalidad no se va a poder abatir. Entonces, este evento es una convocatoria que hace el instituto a participar activamente en este Plan Nacional de Falla Cardíaca, en donde, como verán un poquito más adelante, en realidad el programa que tenemos el día de hoy es solamente la invitación a participar en este proyecto, que tendremos muchas etapas con cada uno de ustedes y comunicaciones directas. Tenemos un plan muy robusto de capacitación médica continua que va desde la capacitación de enfermeras y con ello tenemos grandes aliados como el doctor Rascón, Rafael Rascón, que tiene toda una maestría y subespecialidad en el desarrollo de clínicas de falla cardíaca. Tendremos diplomados online para las personas que puedan presencial o semipresencialmente tomarlos para poder tener los mecanismos de referencia y contrarreferencia y los manejos farmacológicos. Tendremos un diplomado para aquellos quienes quieran y que desde luego serán bienvenidos sin ningún costo a participar en ellos y tener curricularmente todo un perfil más robusto en el manejo del paciente con falla cardíaca. Y tendremos un masterclass que ya está programado para el próximo año. Vienen y ya lo mencionarán en su momento, la gente más importante en Europa en falla cardíaca. Y créanme que ha sido un gran, nos ha costado mucho trabajo el tener estas herramientas que van desde la aplicación, el programa de asistencia, las vías de videoconferencia en donde face to face podamos discutir los casos. Y quiero que tomen esto como un intento del instituto de colaborar con todos ustedes en cualquier nivel. Y desde luego, para nosotros la detección temprana es absolutamente indispensable. Y sé que muchos de ustedes están pensando que se requiere de cierta infraestructura, pero si ustedes piensan que si tenemos una red eficiente con diferentes infraestructuras, si tal centro no tiene un ecocardiograma, si tal centro no tiene biomarcadores, podemos referirlos y podemos apoyar en el diagnóstico. Por eso, la idea es que tengamos una intervención temprana para el impacto real de nuestros pacientes. Como este modelo, hay pocos en el mundo, que desde luego los hay en zonas muy acotadas, pero este es un plan muy ambicioso, que es de ser posible, gracias a su participación,
podremos hacer un modelo a seguir en muchas regiones del mundo. Así pues, les doy la bienvenida, los dejo con mis compañeros, seguiremos muy pendientes de estas pláticas, ustedes pueden desde luego hacer las preguntas que ustedes quieran, y muy buenos días. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero darles la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Yo soy la doctora Amada Álvarez San Gabriel, soy médico adjunto a la Clínica de Insuficiencia Cardíaca y esta es la agenda que vamos a tocar en la primera plática y prácticamente en todo el día. Bien, ¿cuáles son los objetivos de este plan? El Plan Nacional de Insuficiencia Cardíaca es un proyecto que hemos desarrollado, como bien dijo el doctor Baranda, hace prácticamente 2 años. Ha sido complejo porque hemos tenido que hacer mucha gestión en tiempos de pandemia, pero este es el resultado y los objetivos principales son estos que les mencionamos aquí en esta gráfica. Como primer objetivo es difundir la importancia de la insuficiencia cardíaca como un problema de salud pública, es decir, visibilizar la enfermedad, que creo que como grupo pensamos que en los últimos años no se le ha dado la importancia que tiene. Todas las cardiopatías que son tratadas de forma no adecuada van a llevar eventualmente a insuficiencia cardíaca y eso es algo que tenemos que tener siempre, siempre en cuenta. Por supuesto, tener datos epidemiológicos, como lo dijo también el doctor Baranda, no tenemos ni contamos con registros o datos certeros en términos de epidemiología de la enfermedad. Identificación de pacientes, prevención y diagnóstico oportuno. Este es un punto sumamente importante y donde nos vamos a apoyar muchísimo en los hospitales de primero, de segundo nivel para poder hacer la identificación antes de que el paciente tenga síntomas. Esto actualmente está perfectamente definido y perfectamente aclarado para que puedas en el paciente hipertenso, diabético, obeso, con otro tipo de comorbilidades, poderlos identificar y seguir, incluso tratar antes de que empiecen con insuficiencia cardíaca, que eso es algo que en lo que no pensábamos antes. Por supuesto, tratamiento oportuno, uso de fármacos y su titulación. Justo hoy están saliendo las guías de manejo de la Sociedad Europea de Cardiología en relación a insuficiencia cardíaca y estamos sumamente contentos por estos lineamientos que nos da la Sociedad Europea. Y como último punto, el uso de telemedicina, consultoría, implementación de clínicas de insuficiencia cardíaca y una aplicación que es CardioEnlace. En relación a epidemiología, existen en el mundo y a lo largo de las últimas 2 décadas numerosos registros que han dado información acerca de la insuficiencia cardíaca. El ADER, el Optimize, el Registro Europeo de Insuficiencia Cardíaca. Sin embargo, no tenemos registros nacionales, que eso es una preocupación bastante importante. La prevalencia mundial de la enfermedad va de 1 a 2.4% y se espera que para 2030 alcance el 3%. Actualmente sabemos que al menos 35 millones de personas en todo el mundo viven con insuficiencia cardíaca. Entonces, es una enfermedad que además tiene una prevalencia creciente y esto es debido a que hemos mejorado muchísimo los tratamientos en relación a insuficiencia, a cardiopatía isquémica aguda, sobre todo infarto. Tenemos mejores dispositivos, mejores stents, mejores materiales para poder tratar a los pacientes de forma más oportuna de infarto. Esto ha incrementado la sobrevida de los pacientes los volvemos más longevos, sin embargo también más comórbidos. La mortalidad es bastante preocupante. Esta enfermedad mata más que todos los cánceres juntos, excepto el cáncer de pulmón. A 5 años, la mitad de los pacientes van a fallecer. En el primer año después de su hospitalización, entre el 25 y el 35% fallecen. Eso es sumamente importante.
y en el primer mes después de que un paciente debuta y se hospitaliza, el 25% va a regresar al hospital por rehospitalización. Entonces, por eso tenemos que tener muy claro el manejo, los criterios de alta del paciente, hacer una fase de transición hacia casa para poder asegurarnos de que el paciente no va a volver por un cuadro de agudización. Es decir, mandarlo en las mejores condiciones posibles para darle un seguimiento crónico al paciente. Como les decía, no tenemos datos precisos epidemiológicos en México. En datos de CNTEC, en 2015 se decía que la prevalencia era del 4% en la población adulta y de 20% en la población mayor a 65 años. En relación a la definición, esta es la definición de insuficiencia cardíaca. Es un síndrome clínico que se caracteriza por síntomas típicos como la disnea, la hinchazón del tobillo, la fatiga, y que puede ir acompañado de signos como presión venosa yugular elevada, estertores pulmonares y edema periférico, causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional que produce gasto cardíaco reducido y o presiones intracardíacas en reposo o durante estrés elevadas. Esto es básicamente lo que tenemos que saber que es insuficiencia cardíaca. Saber identificar, no toda la disnea, no toda la falta de aire de los pacientes es falla cardíaca, y eso lo tenemos que tener sumamente claro. Bien, como parte de las herramientas que hemos desarrollado en el Plan Nacional de Insuficiencia Cardíaca, tenemos Cardioenlace, que es una aplicación que ahora se las voy a explicar, el Plan Nacional como tal, que es una serie de eventos de capacitación en la enfermedad, y por supuesto un programa de educación continua. ¿Qué es Cardioenlace? Pues es una aplicación para teléfonos móviles de cualquier plataforma, de cualquier gama que sea un teléfono inteligente. Lo que yo siempre menciono, si una persona aún de bajos recursos puede tener WhatsApp o puede tener Facebook en su teléfono, puede tener Cardioenlace. Eso es lo más importante. Es una aplicación que ofrece un seguimiento cercano y de calidad a los pacientes con insuficiencia cardíaca, ayuda a detectar desviaciones en los rangos de control y seguridad en las mediciones que el paciente hace, favorece el apego al tratamiento y por supuesto nos ofrece datos estadísticos. Es una aplicación que trasladamos lo que hacíamos nosotros con nuestros pacientes y lo que se hace en todas las clínicas de insuficiencia cardíaca en el mundo en papel, nosotros lo trasladamos a un dispositivo o a un software electrónico para que podamos nosotros ver esa información en tiempo real. Esta es la imagen de la aplicación en las plataformas de App Store y de Google Play para Android y para plataforma iOS. El paciente la descarga, nosotros le damos mediante un SMS un usuario y una contraseña y ya puede estar listo para utilizarla. Estas son las pantallas del celular. El paciente registra diariamente su frecuencia cardíaca, su presión arterial, su frecuencia respiratoria, la cantidad de ejercicio que hace, qué tipo de ejercicio hace, la cantidad de líquidos que toma en todo el día, el perímetro abdominal, y cuando el paciente, y también es posible cargar su receta médica para que la aplicación le pueda mandar recordatorios acerca de los medicamentos que le corresponden. Cuando el paciente termina sus mediciones diarias, las manda e inmediatamente se mandan a una nube y la información se refleja en tiempo real en un portal que nosotros podemos ver en nuestra computadora. Es la primera vez que una base de datos puede alimentarse en tiempo real. Y eso es una de las grandes ventajas de Cardioenlace. Bien, el paciente lo entrenamos en la consulta externa, le ayudamos a descargar a veces en su aplicación. Si el paciente ya tiene la aplicación, le hacemos recordatorios. De todas maneras, tiene 3 pantallas previas al inicio de las mediciones, que son un pequeño recordatorio de cómo hacer la medición de la presión arterial, del perímetro de la cintura, de todas sus variables que va a medir, y ya puede estar listo para empezar. Posteriormente,
el paciente hace sus registros. Si el paciente es foráneo, tiene la posibilidad también de transmitir estudios, PDFs o imágenes, es decir, si el paciente está en Sonora y le hacen un ecocardiograma, ya puede subir la imagen o puede subir el reporte en PDF también. Esto se va a un servidor donde actualmente guardamos esa información, que es Amazon, y posteriormente los datos se trasladan en tiempo real hacia un portal. El portal nos permite ver la información en gráficas, discriminar información como nosotros lo deseemos, por género, por grupos de edad, por patología, por tipo de etiología, por FEBI. Las posibilidades son infinitas. Esta información que nosotros vemos en el portal nos ayuda a los médicos de la clínica a poder tomar decisiones. Y en este sentido, podría ser que el paciente está estable y entonces únicamente no hacemos nada. Si el paciente requiere algún ajuste de tratamiento, hacemos una llamada telefónica. Recuerden que telemedicina es un concepto sumamente amplio que puede ir desde una llamada telefónica hasta una videollamada. Si el paciente consideramos que requiere una consulta presencial, lo hacemos, o lo citamos para hacer intervenciones en hospital de día. Hospital de día es un espacio físico que en la actualidad la usamos o lo hacemos en el servicio de urgencias, donde internamos al paciente un turno. El paciente no duerme en el hospital, llega muy temprano en la mañana y se va a las 2 de la tarde, y hacemos intervenciones de medicamentos intravenosos como lo pueden ser diuréticos, inotrópicos, hierro, etc. Y por supuesto que esta base de datos nos ayudará, y creemos y estamos seguros de que será la base para poder hacer un registro nacional de insuficiencia cardíaca que nos permita tener datos estadísticos de la enfermedad. Bien, en el proyecto del Plan Nacional de Insuficiencia Cardíaca, pues haremos 7 eventos donde se han agrupado varios estados en cada evento. Hicimos un evento inicial para la presentación del plan y, bueno, eventualmente estaremos en todos los estados de la República. Este es el calendario de todos los eventos. Hoy estamos en este punto, pero que sepan que de pensar inicialmente en hacer un plan de insuficiencia cardíaca que solamente contemplaba los hospitales históricamente referenciadores al instituto, que son hospitales de la red de la Ciudad de México y del Estado de México, hoy lo tenemos a todo el país. Esta es la logística que hemos logrado hacer. Todo el contenido que nosotros vertimos en estos eventos académicos estarán disponibles en una plataforma que es Moodle. Estará disponible para que los médicos o el personal no médico lo puedan visualizar en otro momento, y posteriormente, cuando acaben todo el curso, obtendrán su constancia, la podrán descargar sin problemas. Ahora el doctor Guízar les hablará del escenario para establecer las estrategias de diagnóstico y manejo de la insuficiencia cardíaca. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Como ya comentó el doctor Baranda y la doctora Amada, muchas gracias por estar acompañándonos en este evento tan importante para nosotros, en donde creemos que puede ser un parteaguas en la manera en cómo podemos empezar a atender la insuficiencia cardíaca en nuestro país, la cual ha estado pues, desatendida por mucho tiempo, y como vamos a ver en las siguientes charlas, es un problema que cada vez va creciendo en nuestro país. La propuesta que nosotros tenemos, además de las herramientas tecnológicas que ya comentó la doctora Amada, es organizarnos entre todos de tal manera que podamos cubrir todo el espectro de la enfermedad, es decir, manejar medidas de prevención, los pacientes que están en riesgo de tener insuficiencia cardíaca, después hacer un diagnóstico oportuno para evitar que el paciente nos llegue en estadios muy avanzados en donde nuestras opciones terapéuticas se van reduciendo cada vez más,
y eventualmente contar con centros avanzados en donde podamos ofrecerles las terapéuticas más avanzadas de tratamiento de insuficiencia cardíaca en el país. Entonces, nosotros hemos creado o hemos diseñado este escenario ideal para establecer estas estrategias de diagnóstico y manejo de la insuficiencia cardíaca. Y sabemos que la parte fundamental o la célula de todo este plan es evidentemente la clínica de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, la clínica de insuficiencia cardíaca sabemos que tiene que ser multidisciplinaria porque el paciente es un paciente que es comórbido, que tiene múltiples patologías y debe de ser abordado y tratado desde cada uno de estos frentes para poder lograr los objetivos de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que son básicamente 5. Mejorar síntomas, mejorar calidad de vida, disminuir hospitalizaciones, disminuir mortalidad, ¿no? Entonces, obviamente se necesita un equipo multidisciplinario. Este equipo multidisciplinario pues involucra evidentemente cardiólogos, médicos generales, internistas, geriatras, enfermeras especializadas en insuficiencia cardíaca, incluso farmacéuticos. En muchos países de Europa el mismo farmacéutico puede estar incluso capacitado para modificar en algún momento algún tipo de tratamiento. Quizá en México todavía no llegamos a esa legislación, pero podemos ir empezando para que la insuficiencia cardíaca se vuelva un tema de política de salud y en algún momento poder llegar a esta factibilidad, ¿no? Entonces, pensando en esto y de acuerdo a los niveles o a la infraestructura que cuente cada centro en los diferentes hospitales y clínicas del país, nosotros hemos pensado en crear estos centros de cuidados de calidad en insuficiencia cardíaca y que básicamente los podemos dividir en 3, de acuerdo a, como ya les comentaba, a su infraestructura y al personal médico con el que cuenten, ¿no? Entonces tendríamos CSICs primarios, CSIC especializados y CSIC avanzados. ¿En qué consisten cada uno de estos centros? ¿Me das la que sigue, por favor? Entonces, como ven, en esta tablita les presento en qué consiste cada uno de los centros primarios, especializados y avanzados, dependiendo qué tipo de pacientes van a atender, las instalaciones con las que cuentan, la accesibilidad a los recursos médicos que tenga cada centro y el portafolio de servicios que pueden ofrecer. De tal manera que los CSIC primarios van a ser aquellos centros que tengan de entrada un internista o un cardiólogo junto con una enfermera especializada y capacitada dentro de este programa para poder atender a pacientes. Es un centro que nos va a permitir, una vez que el paciente sea diagnosticado, establecer una optimización de los tratamientos y establecer un programa de educación tanto para el paciente como para el cuidador, porque como vamos a ver más importante, parte de este viaje dentro de la enfermedad de la insuficiencia cardíaca, tanto el paciente como el cuidador son parte fundamental de poder llevar a cabo un buen manejo de la insuficiencia cardíaca. Estos centros normalmente tienen que tener estudios de gabinete básicos, como es un electrocardiograma, contar con un ecocardiograma transtorácico. Aquí, con respecto al ecocardiograma transtorácico, quiero comentarles que no necesariamente lo tiene que tener el centro en físico. Nosotros estamos haciendo todas las gestiones para que en algún momento, si alguno de estos centros tiene algún paciente que sea o que se esté pensando que tenga insuficiencia cardíaca y que requiera un ecocardiograma para confirmar el diagnóstico, podemos establecer programas o algunas estrategias para poder llevar el ecocardiograma al centro y que se haga el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Holter de 24 horas, mapa, y que de ahí, una vez que el paciente sea diagnosticado, dependiendo la patología o la búsqueda de las causas, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente con cardiopatía isquémica y lo que requiere es un estudio inductor de isquemia o un cateterismo cardíaco para poder evidenciar la enfermedad aterosclerótica como causa de la enfermedad, entonces pasaríamos a centros especializados en donde ya incluso tendrán la capacidad o tienen la capacidad por contar con unidades de terapia intensiva, ya sea coronaria o general, poder atender pacientes descompensados y que requieran hospitalización. Estos centros, lo que pensamos es que ya al menos tengan una sala de hemodinamia, que tengan ecocardiograma e incluso ecocardiograma transesofágico y en algún momento terapia de reemplazo renal o cuando el paciente venga muy complicado, incluso con falla renal aguda. Ya cuando el paciente se encuentra en una etapa avanzada de la enfermedad, que desafortunadamente pasa, y justo con este programa es lo que queremos evitar, que cada vez sean menos pacientes que lleguen a esta etapa avanzada, entonces vendrán los CSICs avanzados, en donde, bueno, aquí ya tenemos, vean cómo ya tenemos toda la gama de posibles algoritmos diagnósticos y de tratamiento de esta enfermedad avanzada, como puede ser implantes de terapias médicas eléctricas avanzadas, como puede ser resincronización,
trasplante cardíaco, dispositivos de asistencia ventricular, etcétera. Justo antes de estos centros estamos pensando, junto con el Senaprece, contar con las unidades de especialidades médicas, las UNEMES, que son centros que básicamente creemos que son fundamentales porque son centros que nos van a permitir establecer una estrategia muy importante en prevención. De eso voy a hablar un poquito más adelante, porque vamos a ver que prácticamente el 50% de toda la población que podemos encontrar de insuficiencia cardíaca están en un estadio de prevención, es decir, que no lleguen a la etapa sintomática y podamos mantenerlos estables durante mucho tiempo, y pensamos que estas UNEMs son o pueden ser parte importante del esquema del Plan Nacional. Obviamente, como parte del Plan Nacional, pues está nuestro programa de educación médica continua, que es sumamente importante, tanto para los médicos como para el paciente y las enfermeras. Dentro de este programa de educación médica estamos pensando en generar, o ya estamos generando justo este curso de capacitación en insuficiencia cardíaca, que como ven es abierto para todos ustedes, para que todos podamos estar, como dijo el doctor Aranda, homologados en las mismas líneas de diagnóstico y tratamiento y saber cuándo tengo que ir refiriendo de nivel en nivel a mi paciente para establecer diferentes estrategias de diagnóstico certero y tratamiento oportuno. También, obviamente, estamos pensando en crear cursos de alta especialidad en insuficiencia cardíaca. Esto va muy dirigido a cardiólogos que se quieran volver especialistas en insuficiencia cardíaca, que hacen mucha falta en el país, porque estamos de acuerdo que si este plan crece como pensamos que puede llegar a ser, pues vamos a necesitar muchos especialistas en insuficiencia cardíaca que estén llevando los lineamientos en cada uno de los estados del país. Obviamente, para que los médicos que van a estar a cargo de los ESICs, ¿no? Médicos generales, internistas, urgenciólogos, etcétera, tengan también una adecuada capacitación en el poder manejar a estos pacientes con insuficiencia cardíaca. También estamos en el proceso de crear un diplomado en insuficiencia cardíaca que está avalado por la UNAM y que va a durar 6 meses. Entonces, así todo el mundo vamos a estar hablando de lo mismo, vamos a estar muy compenetrados como grupo y al final vamos a tener lineamientos muy claros de cómo tratar a nuestros pacientes. Y al final, pues la joya de la corona que nosotros tenemos como parte de nuestro plan de educación médica continua, que es el Masterclass en Heart Failure, que va a ser en la Ciudad de México, en nuestro Instituto Nacional de Cardiología, que ya tiene fecha para enero del 2022. Y este Masterclass, aquí les presento, es un Masterclass en donde vienen todos los líderes de opinión europeos a hablarnos de insuficiencia cardíaca y ponernos en contexto de lo más actual en insuficiencia cardíaca. De hecho, todos estos líderes justo ahorita están participando en el congreso de la Heart Failure Association de la ESC, que se está llevando a cabo ahorita mismo, en donde, como ya comentó la doctora Amada, se están publicando las guías 2021 para el manejo de la insuficiencia cardíaca, y todos ellos van a venir acá a nuestra ciudad para que podamos tener un acercamiento junto con ellos y establecer manejos en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Esta es parte un poquito del programa, ya lo tenemos, como ven, ya lo tenemos hecho. Vuelvo a repetir, las fechas ya están establecidas, será del 12 al 14 de enero del 2022 y evidentemente será un curso en donde nosotros tenemos muchas expectativas y que estará abierto para todos ustedes. Muchísimas gracias. Como ven, el programa educativo está sumamente atractivo. Estamos muy entusiasmados de poder compartir todas estas charlas y poderlo hacer hacia todo el país. Bien, este gran plan nacional de insuficiencia cardíaca, por supuesto, no podría estar completo sin una estrategia de telemedicina. Y telemedicina, por supuesto, con los médicos de primero, segundo y tercer nivel. Con mucho entusiasmo y orgullo decimos que es la primera vez que el Instituto Nacional de Cardiología abre sus puertas para poder hacer consultoría e intercambio de conocimientos bidireccionales. Y esto será a través de
de videollamadas, programadas desde luego, agendadas, con médicos de primero, de segundo y de tercer nivel para poder discutir casos problema, a lo mejor dificultades que tengan en el camino en relación a titulación de fármacos o dificultades incluso en el diagnóstico. Esto de verdad que nos entusiasma muchísimo porque nos podrá acercar y hacer mucho más real, digamos, la discusión de los pacientes. Justo lo que queremos es que los pacientes se queden en sus clínicas y que se traten por los médicos de esas clínicas. No, en muchas ocasiones, o el grueso de los pacientes con insuficiencia cardíaca en México no son tratados por cardiólogos, son tratados por médicos internistas, por médicos generales, por médicos urgenciólogos, por médicos intensivistas. Y eso es lo que queremos lograr en este plan nacional, que tengan las herramientas de diagnóstico y tratamiento, de titulación de fármacos, para que las dudas que puedan surgir justo mediante esta estrategia de telemedicina las podamos resolver para hacer un intercambio académico y de manejo. Cuando el paciente agota todas estas posibilidades de manejo o tratamiento en su clínica de origen, entonces es que se tendrá que trasladar a un centro terciario, llámese nuestro hospital o algún otro hospital de tercer nivel, para procedimientos que son específicos para el tercer nivel. En esta foto parecemos parte del equipo que trabajamos en la clínica de insuficiencia cardíaca. Bueno, somos los médicos y la colaboración que hacemos con otros servicios del hospital, como es urgencias, como es unidad coronaria, terapia intensiva, cirugía, por supuesto, trabajo social, psicología. Y terminamos esta primera parte del día con esta frase del maestro Chávez: la única manera de ser provechosamente nacional consiste en ser generosamente universal, pues nunca la parte se entendió sin el todo. Estamos de verdad muy, muy entusiasmados por este plan. Ojalá podamos transmitir el entusiasmo hacia todos ustedes y que se enamoren de la insuficiencia cardíaca. Ese es el objetivo de este plan. Muchísimas gracias.